Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todas, todos y todes. Hoy día viernes 9 de julio del año 2021, en este conversatorio de la Cátedra en Narrativas del Yo de la Universidad de la Frontera, inaugurando el ciclo de conferencias y conversatorios de la cátedra con una destacadísima invitada internacional, como es la doctora María Adelaida Escobar Trujillo, con quien he tenido el honor de trabajar en la Universidad British Columbia, Canadá, en diversos proyectos, a quien he tenido el gusto de leer y de compartir en diversas instancias de investigación y colaboración internacional, y quien ha aceptado nuestra invitación para dialogar en torno a temáticas muy importantes el día de hoy, como es el género, el rol de las mujeres en el plano de las humanidades, la creación, la literatura y la creatividad en términos generales, sobre todo en contexto de pandemia. Antes de presentar a nuestra invitada con más detalle, quisiera agradecer a quienes hacen posible este evento. En primer lugar, a la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de la Frontera, a la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, el doctorado en Ciencias Sociales, en especial la línea de estudios, la línea de investigación en estudios culturales, discurso y comunicación, el Departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, la Escuela de Pedagogía, la carrera de Castellano y Comunicación, al área de Literatura, el Club de Lectura UFRO en Literatura de Mujeres, a Revista Sur, a the Faculty of Arts del French, Hispanic and Italian Studies Department de la Universidad British Columbia, BC, Vancouver, Canadá, a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, a través del Fondesit número 111-907-99, al grupo de escritoras antioqueñas al que pertenece María Adelaida Escobar Trujillo, al taller de poesía La Liebre de Manuela Gómez, al club de escritura de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, al colectivo Inspiradas de Toronto, Argentina, y al ratón de bibliotecas de Medellín. A todos y todas quienes apoyan y hacen posible la existencia de esta cátedra, les damos las gracias. Sobre todo esta cátedra que nace en la conmemoración de los 40 años de la Universidad de la Frontera, ubicada en Temuco, región de la Araucanía, en la macro zona sur de Chile. Este hermoso Chile que sale al mundo. Muy bien, ¿quién es María Adelaida Escobar Trujillo? Siempre es difícil acercarnos a dar la biografía de alguien, ¿no? Pero vamos a acercarnos a través de una pequeña semblanza de quién es nuestra invitada. Ella ha nacido en Medellín, Colombia, es profesora de español y de literatura en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. También es profesora de literatura en la Universidad de Antioquia, Medellín. Estudió filosofía y letras en la Universidad Pontificia Bolivariana y salió de Colombia en el año 2000. En la Universidad de Islandia, ni más ni menos, realizó un bachelor de literatura inglesa con énfasis en la literatura chicana. Y en la Universidad de Butler, Indiana, en Estados Unidos, realizó un máster en literatura inglesa con una tesis de maestría en Catherine Mansfield. En el año 2014 obtuvo su PhD en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, donde trabajó el teatro en el cine español. Actualmente, su investigación se ha centrado en los movimientos de emancipación de las mujeres de Latinoamérica y en el tema de las maternidades, en especial en la relación entre madres e hijas en la literatura y el cine hispanoamericano. Ha sido parte de 2 antologías de escritores hispanoamericanos. En Canadá, Historias de Montreal en el año 2019, Relatos Entrecruzados en el año 2020. También ha publicado cuentos, poemas y artículos académicos en revistas, por ejemplo, como Revista Sur, Perífrasis, Revista Cronopio, entre otras. Y en septiembre del año 2018 publicó su primera novela, titulada Tiempo del Sur, con el fondo editorial EAFIT. Durante el año 2020 ha pertenecido a 2 talleres de literatura creativa, La Liebre y Encuentro de Escritoras Antioqueñas. Además,
guía un encuentro de escritores jóvenes con los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Aparte de su carrera en literatura, María Adelaida Escobar Trujillo fundó en el año 2012, junto a la destacada genetista Catalina López Correa, a quien enviamos un cariñoso saludo, la Organización para el Desarrollo de las Nuevas Solidaridades, ODNS Canadá, que financia proyectos de salud y educación en países en desarrollo, con un interés particular en la equidad de género y el apoyo a las mujeres. Le encanta enseñar, eso me consta, es una maravillosa profesora, una de las mejores que he conocido, tengo que decirlo acá públicamente, y pasar tiempo con su familia y amigos y caminar con su esposa y con su perrita Lunita. Bien, esa es la pequeña semblanza, María Adelaida, espero haber hecho justicia a toda tu tremendísima trayectoria y la tremenda mujer que tenemos acá como invitada el día de hoy. Bueno, esta amplia trayectoria, ¿cierto?, en el ámbito de las letras, desde la enseñanza de la literatura y de la lengua española, como también de la enseñanza de la escritura creativa, muy importante, ¿no? Y del ejercicio de la misma a través de su novela coral Tiempo del Sur, donde el protagonismo lo tiene una serie de mujeres, hacen de nuestra invitada una figura muy relevante para tratar el tema de la literatura de mujeres en el siglo XXI. En especial sobre los desafíos que enfrenta la escritura creativa en tiempos de pandemia. Título y motivo del presente conversatorio. María Adelaida Escobar Trujillo es una mujer escritora colombiana-canadiense, es investigadora y académica, con una notable trayectoria educativa marcada por los tránsitos nomádicos, de una mujer que ha sido inmigrante en diversos países del mundo y que ha contribuido en múltiples aspectos a la cultura y a la educación literaria, con énfasis en la equidad de género, y también destaco sus aportes sociales que van en ayuda de la prevención y educación para mejorar la salud de los pueblos desprovistos. Pues bien, tras esta presentación bastante sucinta, espero que haya sido significativa, querida amiga María Adelaida Escobar Trujillo, quisiera anunciar a todos quienes nos están viendo y saludando con mucho cariño, acá veo muchos saludos, que bueno, los temas a nivel general que vamos a tratar en este evento, en esta instancia de la Cátedra Narrativas del Yo, tienen que ver con la diversidad de voces que recorren la literatura actual, los saberes situados, la autobiografía, ¿cierto? Esta es una cátedra en narrativas del yo, por lo tanto los elementos autobiográficos van a estar presentes, lo que implica la literatura escrita desde la perspectiva de una mujer, del canon literario, de la pandemia, por supuesto, la equidad de género, entre otros variados temas. Bueno, para dar inicio a este conversatorio, quisiera comenzar con un tema que me parece muy importante, como es la diversidad de las voces en la literatura actual. Según Beatriz Sarlo, que es una destacadísima escritora y ensayista argentina, estamos en momentos, hace bastante tiempo ya, no tanto, pero sí hace algunas décadas, del giro subjetivo, ¿no? Que es una tendencia actual, tanto de la academia como del mercado editorial, que se caracteriza por la reevaluación del relato en primera persona, una reivindicación de la dimensión subjetiva y de la reconstrucción de las texturas de las vidas, albergadas en la memoria, ¿no? En la rememoración de las experiencias. En ese sentido, también quiero pensar en la literatura actual y en la multiplicidad y diversidad de voces que se están escribiendo hoy día, María Adelaida, ¿no? Esto ha sucedido y tiene un gran valor en este minuto la subjetividad personal, sin lugar a dudas, ¿no? Lo vemos en los mercados editoriales, lo vemos en los currículums, lo vemos como una serie de manifestaciones que se están dando, que tienen una riqueza muy grande, ¿no? Y da la posibilidad también de hablar desde quiénes somos, ¿no? O cómo nos identificamos. Para las mujeres, sin duda, esto ha generado nuevos medios para vincularse con el público lector y establecer avenidas de producción en un mundo altamente globalizado y competitivo. A propósito de esto, quisiera preguntarte, vamos a dar inicio a este conversatorio, ¿no?
Primero, de manera general, ¿qué balance, María Adelaida, haces tú del escenario literario hoy en Latinoamérica y también en Norteamérica, porque tú estás allá en este minuto, ¿cierto?, en Vancouver, Canadá? ¿Qué opinión te merece la diversidad de voces que podemos observar hoy en los diferentes medios literarios? Muchas gracias. Gracias, perdón, Carolina, no, pero yo creo que sería lindo que nos podamos tratar así como nos tratamos siempre, como amigas. Yo feliz. Y sí, muchas gracias por esta invitación y a la Universidad de la Frontera. Realmente estoy muy agradecida de poder inaugurar este ciclo. Me siento súper honrada y pues quisiera decir a los chicos que estén aquí, muchas gracias por estar y a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, para contestar a tu pregunta, me gustaría primero hablar sobre, desde esta diversidad, creo que es importante hablar de algo que tal vez no has mencionado, que es muy importante, que es la literatura fragmentaria. Yo creo que una de las cosas más importantes de esas voces diversas es la fragmentación también de la literatura como un género, digámoslo así. Existen ahora cantidades de voces, pero voces también que se fracturan, voces que, digamos, son capaces de utilizar, digamos, la experiencia personal y de alguna manera contarnos su propio mundo de diversas maneras. El cuento, digamos, la autoficción, también, digamos, la poesía, pero al mismo tiempo nuevos géneros que se cruzan. El diario se cruza con la carta de alguna manera se va mezclando con otros géneros. Y yo lo veo, por ejemplo, esto lo he venido aprendiendo mucho en mi taller de poesía, en el taller que asisto con Manuela. Hemos leído cantidades de voces fragmentadas, por ejemplo, en Argentina. Estamos oyendo la voz de Federico Falco, estamos oyendo la voz de Luciana Cáncer, estamos oyendo la voz de, por ejemplo, en Medellín, de muchas mujeres como que tienen también que construyen su autoficción, como Ana María Cadavid, la voz, por ejemplo, poderosa de Andrea Halaby. Y cuando yo me voy más lejos, cuando me voy a Norteamérica, creo que es importantísimo cuando yo lo veo, esa fragmentación, lo veo, por ejemplo, en Terry Tempest Williams, que es, digamos, la maestra, o en Lydia Davis, que también nos muestra esa fragmentación, esa importancia de llegar a hablar del propio yo. Terry Tempest Williams, que es una autora y una poeta de Utah y que es una mujer mormona maravillosa, nos dice algo precioso, y es que si los pájaros cantan, todos tenemos una voz. ¿Cuál es nuestra voz? Y yo creo que eso es lo que está permitiendo la literatura. Camila Sosa, por ejemplo, en Argentina, está mostrando la voz de las mujeres trans, pero tenemos también voces en México, en muchas partes, voces indígenas, voces afro, y creo que eso realmente es lo importante en este momento, Caro. Muchas gracias, María Adelaida, ¿cierto? Ha rescatado la fragmentación, que es un elemento muy, muy importante que se puede evidenciar en esta literatura actual, en estas voces actuales, ¿no? Y también la amplia diversidad que has nombrado. En ese sentido, y celebrando la diversidad que hay actualmente, ¿qué relación, voy a reformular la pregunta, tiene que ver esta pregunta que te voy a hacer entre la relación entre diversidad y comprensión, que a veces no sé si ha sido tan abordado y que me gustaría reflexionar contigo. En varias ocasiones hemos visto que aunque existe mayor multiplicidad de voces, ¿cierto? Y por lo mismo mayor diversidad, esto no necesariamente implica que la comprensión hacia la diversidad haya aumentado. ¿Ya? Vemos mucho también eso en redes sociales, ¿verdad? Donde hay una gran diversidad de opiniones y muchas veces falta, o qué sé yo, tolerancia o una comprensión en términos, qué sé yo, estoy pensando en Levinas cuando dice que hay que entender al otro como otro y no como proyección de uno.
¿Qué pasa con la comprensión? ¿También se da eso? ¿Tenemos desafíos que lograr en ese sentido? ¿Por qué crees que se produce esto? ¿Y cómo podríamos avanzar hacia lecturas no solo más diversas, que me parece que es el escenario que estamos viviendo hoy, sino también más comprensivas? Caro, esta es una excelente pregunta. Permíteme hacer algo como anecdótico, ¿sí? Y es que hace poquito estaba viendo un programa en YouTube que se llama De eso no se habla. De eso no se habla, por ejemplo, o de eso no se pregunta. A voces, por ejemplo, de personas que tienen problemas de Asperger, personas que son gordas, personas que son ciegas, personas que son, digamos, que tienen problemas de adicciones. Y finalmente lo que yo reflexioné después de ver esto es que somos muy ignorantes. Sí, hay muchas nuevas voces hoy, pero somos muy ignorantes ante la realidad del otro y tenemos mucho miedo al otro en cualquiera de sus manifestaciones, al otro que es negro, al otro que es transexual, al otro, ¿cierto? Entonces, estas nuevas voces, lo que yo creo que está pasando, Caro, es que nos están permitiendo conocer otras realidades, nos están permitiendo acercarnos, pero eso, como dices tú, no significa claramente que entendamos. Yo creo que, y esto es una reflexión, cuando tú me preguntabas qué significa, por ejemplo, escribir como mujer en una conversación previa y qué significa, por ejemplo, escribir como mujer lesbiana, yo reflexionaba y pensaba, bueno, ¿por qué es importante esto? Cuando yo salí de Colombia hace 30 años, lo primero que pensé es, ok, soy María Adelaida Escobar, soy colombiana, sí, soy lesbiana, pero que no se sepa mucho, sí, que no se sepa mucho, no voy a llevar una banderita, soy lesbiana, ya lo sé, pero no voy a poner una banderita en ninguna parte. Con el tiempo me he dado cuenta de que eso es un error, digámoslo así. Es un error, o un paso. Primero es uno aceptarse, pero en ese mismo camino, y estamos hablando también de la escritura en ese sentido, el paso adelante es que yo me di cuenta que lo que no se escribe, lo que no se dice, no existe. No existe, Caro. Y en esa medida, cuando tú de alguna manera evidencias y pones en evidencia en tu escritura, esa realidad empiezas a existir. En una clase, un estudiante me decía, profe, usted no puso eso en el PowerPoint, entonces eso no lo vimos en clase, pero no estaba en el PowerPoint. Lo dije, lo hablamos, pero no estaba. Entonces no existe. Entonces, eso mismo de alguna manera pasa con la escritura, eso mismo pasa con otras realidades. Comprender al otro significa de alguna manera empezar a escuchar sus historias, sus narraciones, acercarnos, atrevernos a preguntar. Y cuando, por ejemplo, en un momento dado, yo empecé a pensar, ¿cómo voy a empezar mis clases? Y cómo voy a empezar mis clases es diciendo abiertamente quién soy, no ocultando quién soy, sino dándole la bienvenida a todos y diciendo, esta soy y ustedes están bienvenidos a este espacio y este espacio es suyo. Lo mismo me pasó con la escritura y en la escritura también ocurre lo mismo. Una amiga a la quien quiero muchísimo y a la que le debo muchísimo de mi primera novela me preguntó un día, bueno, Malala, tú eres lesbiana, yo quiero leer una historia que en verdad hable de lo que tú eres. Y yo me di cuenta, Caro, que eso no era muy común. Cuando tú vas y piensas que hay 20, 30, 50 películas que hablan sobre la diversidad de género, o sea, por ejemplo, de ser lesbiana, de ser gay, de ser transexual, cuando hay 1 millón de películas de otras cosas, hay que hacernos, digamos, en otras realidades, lo mismo para las realidades indígenas, para la realidad chicana. Por eso, por ejemplo, cuando yo estudié en Islandia, uno de mis descubrimientos más grandes y más hermosos fue descubrir la literatura escrita por Native Americans, por los nativos de Estados Unidos, y también escribir o entender la literatura escrita por los chicanos que son
las personas que son de segunda, tercera generación, hispanos, pero que ya nacen en los Estados Unidos. De alguna manera, esas voces solamente empiezan a existir, esas realidades, cuando de alguna manera escribimos y empezamos a educar al otro. Fantástico, María Adelaida, muchas gracias por esa respuesta tan completa y rescatar también el poder de la palabra escrita, ¿no? Tiene un poder, como tú bien dices, tremendo. Si es que no se escribe y se dice el típico dicho, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, pero lo que está escrito es también lo que prevalece, lo que trasciende, ¿no? Entonces, fantástico. Y a propósito de eso, y adelantaste mi pregunta siguiente, te quiero llevar ahora a un plano que yo sé que a ti te va a encantar, que es este plano, que es de la palabra totalmente escrita, ¿no? Que es de tu primera novela, que es una preciosura de libro. Invito a todas, todos, todes a comprar este libro, adquirirlo, que es una maravilla, Tiempo del Sur. Que tiene una textura tan agradable, y no solo eso, sino que es un placer y fluye la lectura, ¿no? Quisiera, María Adelaida, hablar un poco sobre la literatura situada, a propósito de lo que estabas recién mencionando, ¿no? Y acá quiero citar a Edward Said, crítico y teórico palestino-estadounidense, que en su libro El mundo, el texto y el crítico señala sobre la característica situada de los textos, ¿no? Él dice que los textos tienen un modo de existencia siempre enredados con la circunstancia, con el tiempo, con la sociedad y con el lugar. Es decir, están situados en ello. Aspecto que se releva sobre todo... Lo siento, no encontré eso en tu música. Un asunto técnico. Aspecto que se releva sobre todo en las narrativas del yo, ¿no? En la autoficción, por ejemplo. Entonces, ahora quiero llevarte al plano de tu propia situacionalidad como escritora, ¿no? A propósito de la publicación de tu reciente novela, Tiempo del Sur, que mencionaste en la Feria del Libro de Canadá 2020, que para ti fue muy importante dar relevancia a las voces femeninas en tu obra, dado tu interés por otorgarle presencia a las mujeres desde diferentes posiciones del amor y escribir desde la perspectiva de una mujer. Sí. Además, sostienes que en la literatura colombiana que leíste no conocías voces de mujeres lesbianas. Por lo mismo, señalas que para ti era muy importante que en la novela existiera una mujer que sintiera amor por otra mujer, como sientes tú, ¿no? Sí. En tus palabras, María Adelaida, ¿qué es lo que distingue tu prosa como la de una mujer que se autodefine como colombiana, como lesbiana? ¿Podrías contarnos un poco sobre las sutilezas en tu trabajo creativo para poder llegar a reflejar esa identidad? Gracias, qué linda pregunta, Caro, me encanta. Pues, a ver, aquí, situada, vamos a hablar de situada, y en eso de situada, lo primero que tengo que decir es que yo soy mi infancia, y al decir eso, mi memoria, al decir eso soy colombiana, soy profundamente colombiana en el sentido, soy de Medellín y soy de una ciudad en la que está rodeada, soy de un valle que está rodeado por un río, no es un río muy lindo, pero es un río, digámoslo, es una montaña, es bellísimo el valle. Tiene muchísimos árboles, muchísimos. Tiene guayacanes, tenía potitos para mostrarles, pero en otra ocasión. Pero en eso, entonces soy esa colombiana que está rodeada de esa naturaleza, de una naturaleza que mi mamá me transmitió su amor, un amor profundo por la naturaleza, por los cafetales donde ella, por una tierra de cafetales donde ella nació y que invade mi escritura. Y profundamente está invadida también por una ciudad que es violenta o que fue violenta. Esa realidad en la que yo crecí cuando era una adolescente y una chica en la universidad de alguna manera me traspasa, y esa violencia es algo, la de la mafia, la de la guerrilla, la de los paramilitares. Es horrible tener que decirlo, pero también es mi realidad.
escribo como mujer, Caro, y como mujer lesbiana. Esto tengo que decirlo aquí, es muy difícil decirlo, digámoslo así, tan suelta. Tal vez para los chicos hoy en día sea mucho más fácil decirlo. Para mí ha sido un proceso de años, pero creo que es importante cuando yo veo que, por ejemplo, estudiantes míos hoy en Canadá, primer mundo, todavía se acercan a mí y me dicen, es que, sabes, en mi casa no me aceptan. Entonces, cuando yo pienso que, y cuando, por ejemplo, sus papás les dicen, no puedes ser bisexual, no puedes ser esto o aquello, yo creo que es importante. Y entonces, cuando tú me preguntas, Caro, ¿desde dónde escribo? ¿Desde dónde escribo? Escribo desde mi memoria, escribo desde mi identidad como mujer y como mujer que ama a otra mujer, y escribo desde la naturaleza, como migrante, como una mujer que es migrante, que ha migró a los 30 años sin saber una palabra de inglés y por eso salí, porque el mundo, para mí, como profesora, trabajaba en un colegio bilingüe y digamos que yo quería conocer el mundo, estaba ansiosa de conocer el mundo que leía y de alguna manera el inglés era el vehículo. Entonces, para mí, yo soy esa luz de Islandia, soy esa luz de Montreal, soy esas montañas de Medellín, soy los ciervos que aparecían en Montreal, pero soy también el águila que veo llevo 12 semanas viendo un águila. Soy observación, pero soy especialmente, ¿qué te digo, Caro? ¿Qué hace mi literatura distinta? O no sé si distinta, pero mi canto, como lo diría Terry Tempest Williams, es una búsqueda por tratar de hablar de esta individualidad. Por ejemplo, el personaje C, que podríamos llamarlo autoficción, en muchos de los escritos que vengo haciendo, C está siempre a mi lado, porque C es una fotógrafa, es una científica, y como yo no sé tomar fotografías, C toma las fotos y yo de alguna manera escribo. ¿Qué es lo que traspasa mi literatura? Realmente eso, Caro. Lo que llena mi literatura es la historia de los migrantes, la historia de las personas que de alguna manera estamos siempre viéndonos con nuestro origen y con el lugar donde vivimos actualmente, tratando de identificar qué somos, tratar de movernos en esa dualidad de países en los que transitamos, de entender otra realidad, otras formas de ser, de llenarnos de esa realidad, y al mismo tiempo hablo desde mi género. ¿Y eso qué significa? Hablar desde mi género. Y esa fue tal vez, no sé, Caro, si quieres que pasemos a la otra pregunta que veníamos conversando, que es realmente, ¿qué es escribir como mujer, no? Sí, claro, bueno, ¿no? Con toda libertad del mundo. Quisiera también comentarle a nuestra teleaudiencia que estamos en vivo y en directo leyendo sus mensajes, todo su cariño que se traspasa por la pantalla, así que muchísimas gracias. Desde Temuco, saludos desde Vancouver, nos saluda Sandra Barriales, desde Montreal, nos están viendo, desde Lions Bay, Catalina López Correa, Yamilo Campo, buenos días, nos dice desde Medellín, Colombia. Caro Testa, desde Toronto, dice, preciosa charla, felicitaciones. Hay mucho cariño, muchas personas que están con nosotros, así que por favor, con toda confianza, dejen sus comentarios y sus preguntas en el chat, que las iremos leyendo. Y nos es muy grato con María Adelaida trazar este puente con tanta gente tan cariñosa y tan importante para nosotros, ¿no? Bueno, esta pregunta yo sé que te la han hecho antes, pero yo la voy a hacer nomás, que es una pregunta que me parece muy relevante. Y perdón, sí. Antes te voy a interrumpir. Lo que hablaste del libro, eso se lo debo a mi editora. Mi editora, que también es la fundadora del grupo en que estamos los viernes, es una maravilla. Entonces, esa delicadeza, el trabajo no solo de la escritura, sino de la edición, la delicadeza que ella
tiene con los libros, con las autoras, con sus autores, realmente se transmite. O sea, lo que tú decías, la delicia de tocar el libro, creo que el acercar al libro desde lo táctil, desde lo visual, es supremamente importante, además del cariño inmenso y la oportunidad grandísima, todo el cuidado que ha tenido como con nosotros como escritores, conmigo en particular. O sea, perdona, que es que yo tengo una memoria de pollito, entonces por eso. Justo te iba a hablar de eso, de la relación también. Bueno, el libro también es una extensión de uno, ¿no? En la palabra trazada está también la extensión de nuestro cuerpo, de nuestro sentir. Y bueno, te quería preguntar, María Adelaida, si caracterizarías tu libro, Tiempo del Sur, como un libro que tiene elementos autobiográficos o como una obra autoficcional. Ok, autobiográficos sí hay elementos, ¿sí? Autoficción no lo diría. Por ejemplo, en eso venimos conversando con una amiga que está en el club que se llama Ana María Cadavid. Ella hace autoficción. Realmente Ana es lo más brillante que yo he conocido en autoficción en Antioquia. En realidad trabaja muy bien su personaje de Ana y el de la familia. Yo tengo elementos biográficos. Por ejemplo, la novela está basada en uno de los personajes que se llama Titi, es migrante, es una migrante de clase media, de una familia clase media, que viaja a los Estados Unidos como ilegal, ¿sí? Parte de esa historia está permeada por mi propia historia, no como persona ilegal, pero sí como persona que ha tenido que trabajar limpiando casas, lo hice en Islandia, limpié hoteles, lo hice en Inglaterra, antes para poder estudiar. Eso es una de las cosas que por ejemplo, permea, digamos, el cuerpo de un migrante y mi escritura, ¿cierto? Yo no puedo dejar de pensar que no soy una académica, pero también que he sido una persona que ha sido empleada del servicio. Eso cambia la realidad, por ejemplo, de cualquiera. O sea, si yo soy una persona que tiene una empleada en Medellín, pero llego a Islandia y no tengo otro trabajo y no me sé comunicar, trabajé 4 años limpiando camas, limpiando baños, y eso me ha hecho, y eso hace la persona que soy, y lo amo profundamente. Eso ha permeado esa novela. Las historias que Titi cuenta en muchos sentidos son esas historias. También está permeado por la música que amo y que todos los personajes están. Y diría que el personaje más real, creo que el que más ha gustado y que sí tiene muchos rasgos de biográficos o autobiográficos es Elena, el personaje de Elena, la mamá. Creo que era un homenaje a mi mamá y me hace llorar, pero siendo muy distinta, era lo que yo siento hacia una mamá latinoamericana, que es cambiar su vida por sus hijos. Creo que eso es lo más, digámoslo así, cómo se transforman estas mujeres nuestras que no tuvieron tanta educación como tenemos tú y yo, que fueron amas de casa, costureras, que fueron mujeres preciosas en su casa. Ese personaje creo que es el mejor construido y creo que ese sí refleja mucho de los elementos que son de mi mamá, pero al mismo tiempo hay deseos también de lo que hubiera querido que mi mamá en cierto sentido, en ciertas partes pudiera reflejar. También hay un personaje que se impuso en la novela, como le decía a Sandra Barraila, es mi amiga, ¿qué voy a hacer? Ella se impuso, Elisa se impuso, ella no existía en la novela y de pronto empezó a hablar. Es la hermana de Titi y es la voz de la mujer lesbiana. ¿Por qué? Porque ese personaje tenía también que decir su propia historia y era su historia de marginalización. El libro originalmente, la novela tenía un título muy feo, se llamaba Al margen. Gracias a que Claudia Ivonne tiene mejor gusto que yo soy malísima poniendo títulos. Al margen quería decir todos los personajes de alguna manera estaban al margen. Entonces tenían una marginalización y biográfico, sí, hay mucho de ello en la relación con mi pareja, hay mucho de ello en lo que es, por ejemplo,
uno tener que vivir y tener que decirle al otro, sabes que mira, esta es tu hija, esta que tienes al frente, esta es tu hija. Eso creo que es lo más biográfico que hay en la novela, Caro. Creo que te pasó algo. Bueno, no Ahora sé. Sí, volví. Quedé en shock. No, me encantó, María Adelaida, todo lo que hablas, ¿no? En el sentido de que también la escritura también es un homenaje a nuestras madres, a nuestras abuelas, a la genealogía también que nos precede, que son por lo general mujeres latinoamericanas esforzadas, que no han tenido quizás la educación, como tú bien dices, de nosotras, pero que han marcado una ruta para que nosotras también estemos donde estamos y formemos a las nuevas generaciones con esa conciencia de quiénes somos ahora y qué mundo queremos por delante, ¿no? Con valores, con hacer un mundo un poco mejor en el sentido que podamos, ¿no? Y pensando en esa genealogía, en las mujeres escritoras que están escribiendo, quisiera también contextualizar tu trabajo y ponerlo en relación con el panorama literario, ¿no? Y aquí me quiero referir a la famosa noción de canon literario que Harold Bloom, crítico literario estadounidense, escribió el canon occidental, donde identificó a 26 autores considerados por él esenciales, ¿cierto? Por su sublimidad y su naturaleza representativa, lo estoy citando a Harold Bloom, ¿no? El campo de la literatura. De estos, solo 3 eran mujeres: Jane Austen, Emily Dickinson y Virginia Woolf. Considerando las maneras en que las escritoras mujeres participan activamente hoy del campo literario, esta selección probablemente se prueba anacrónica, ¿no? Por lo mismo, vale la pena reflexionar sobre las relaciones que las mujeres establecemos hoy en relación con un canon que ha sido históricamente, como bien lo prueba Bloom, dominado por escritores masculinos. Sí. ¿Cierto? ¿Qué opinas al respecto? ¿Podríamos considerar que las mujeres que se han integrado a este canon literario general? ¿Cómo leemos, qué sé yo, a Samantha Schweblin, a Mariana Enríquez o a Pilar Quintana, por nombrar algunas de las autoras, tú misma, ¿no? ¿Están creando un nuevo canon asociado al género o están participando de este canon que ya existe? ¿Cómo lo ves? Claro, qué buena pregunta, ¿no? Porque si están participando o están siguiendo. Yo creo que el canon es importante, es esencial para todos aquellos que nos acercamos a los estudios literarios comparativos. Es importante, ¿no? Es nuestra fundación, es lo que tenemos como historia. Para mí fue importante porque me ayudó de alguna manera a concretar lo que, digamos, como claramente como a formarme, ¿cierto? Sin embargo, creo que este canon es completamente patriarcal y como ya lo hemos dicho, ¿cierto? Y ahí no solamente estamos hablando de mujeres, estamos hablando de la voz de, por ejemplo, de las comunidades afro, estamos hablando de las comunidades indígenas, estamos hablando de la voz del otro, ¿sí? La voz del otro está excluida de esos. Cuando tú das un curso como el que tú has dado perfectamente, un curso de literatura latinoamericana, te das cuenta de qué estudias: Borges, Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez y 2 o 3 autoras, ¿no? Vamos a hablar de Gabriela Mistral, claro, se ganó el Nobel, pero ¿qué vamos a poner, cierto? Ese canon, en los canos clásicos, estamos completamente todavía por nombres, ¿no? Los grandes nombres que ya, además, ganadores de premios. Si no eres ganador de premio, no existes. Entonces, eso también es un problema. Yo creo que el hecho de que el canon, digamos, la academia es muy cerrada y muy masculina. Masculina en muchísimos sentidos, en el sentido también de cómo funciona la mente y de cómo se enseña. Siendo yo parte de esa academia, ¿cierto? O sea, y admirando y queriendo a la academia. Sin embargo, creo que nuestro trabajo como académicas mujeres es precisamente ese: abrir espacios y abrir, no nos podemos seguir quedando en Virginia Woolf. Ella es
la principal, digamos, la que ha abierto la puerta, pero ¿cómo no vamos a pensar en Cristina de Pizan en el siglo XIII, que nos dice que existe, en el siglo XV, que nos dice que hay una ciudad de las mujeres y que las mujeres están escribiendo y están, a mí ese texto que he leído con los estudiantes de la de Antioquia ya en 2 semestres me parece esencial. Las mujeres hemos hecho no solo literatura, ciencia, política, estamos, digámoslo, y lo mismo pasa, lo que se necesita es, digamos, participación, pero también afirmación, ¿no? Creo que el canon necesita fragmentarse y necesita que seamos arriesgados a la hora, como tú, cuando tú me dices, Malala, voy a hacer esto en mi programa. Creo que hay que arriesgarse y hay que arriesgarse a tener, a saber leer las obras de alguna manera, a leer otras realidades, a leer a Toni Morrison, a leer la voz o la experiencia de quienes han sido callados. Y creo que en eso los últimos 10 años han sido mucho más reveladores y más generosos. Sin embargo, todavía si vamos a los cursos clásicos, seguimos teniendo lo mismo, ¿no? Entonces creo que siguen siendo las mismas voces y mira esto, entre los 100 autores o las 25 autores, 3, premios Nobel, ¿cuánto? Entonces, mientras sigamos pensando que yo en este momento creo que hay una ventaja enorme de las redes sociales. No soy quien lo hace, pero por ejemplo, Instagram, vi un grupo maravilloso de mujeres españolas que se llama Índigo, el grupo Índigo, y por ejemplo Natalia Romero, que es una poeta argentina que la sigo en Instagram, que es muy joven, qué chica, wow, qué mujer, qué poeta, y te digo, yo creo que eso que ellas están haciendo, que son grupos que se abren a otras mujeres a partir de esta realidad virtual, creo que eso es lo que va a empezar a cambiar el mundo. No el canon, sino el mundo, digamos, de este mundo virtual, el mundo de los talleres. El mundo de los talleres es muy distinto ahora al mundo de las universidades. Y termino solo con una cosa. Hay que terminar con esta perdón, es que no se me ocurre la palabra para decir tontería, otra palabra, de pensar que existen literaturas menores o géneros menores. Eso para mí es ofensivo, que la carta, que el diario, que digámoslo, los recorridos de viajes, que esas experiencias no se puedan o se consideren menores. Creo que ahí es donde está el problema también del canon. Cuando consideramos que hay géneros mayores y menores o cuando creemos que hay escritores mayores y menores. Eso es coger al otro, como cuando un jefe le dice, niña, ¿usted qué piensa? Y está hablando con una directora o con una jefa de programa y le dice, niña, ¿usted qué piensa? Eso mismo pasa con la literatura. Cuando creemos que hay géneros mayores y menores o escritores mayores y menores, estamos haciendo lo mismo, desde mi punto de vista. Excelente, María Adelaida, gracias. Me quedo con muchas de las ideas que has propuesto, ¿no? Como arriesgarse también en nuestra labor como profesores y profesoras a salirnos de las normas del canon tradicional y explorar nuevas voces, ¿cierto? Nuevas visiones. Y no solo las mujeres premiadas en la literatura, ni siquiera porque han sido premiadas, han sido tan legitimadas tampoco, ¿no? Entonces, siempre esa desventaja, yo creo que estamos en este minuto tratando de poder llegar, ojalá, a una cierta equidad en términos, también, como tú bien dices, las redes sociales han ayudado mucho a la visibilización. Muchas veces, históricamente, se pensó que las mujeres simplemente no escribíamos, ¿ya? Y realmente sí sucedía, pero no se visibilizaba o se visibilizaba a través de la autoría masculina. Así que sí. Y bueno, también quiero ahí profundizar, María Adelaida, si es que existiera este canon, o podemos hablar de un canon literario latinoamericano de mujeres, ¿cuáles crees tú que serían estos temas que las mujeres estamos poniendo
sobre la mesa o que se está escribiendo? No sé, uno o dos que quisieras destacar. Pues yo creo que uno muy importante es la maternidad. Creo que la maternidad es un tema que, por Dios, es lo que se viene diciendo. Yo no soy mamá, ¿cierto? Pero sí soy hija. y de alguna manera es increíble que la literatura no haya, porque es tan masculina, ese tema no exista. Ese tema no exista, también no exista, por ejemplo, el cuerpo femenino es visto por el hombre, entonces esos temas también creo que son esenciales, pero la maternidad me parece un tema esencial y me parece bellísimo. También lo están haciendo las autoras españolas, no solo latinoamericanas, las españolas están dando un vuelco a esto enorme, pero también creo que está, por ejemplo, en las mujeres, creo que, por ejemplo, Pilar Quintana, cuando lo hablábamos en tu club de escritora, ¿no? Estábamos viendo esa idea, digámoslo, de la mujer que no puede tener hijos, ¿cierto? Entonces, sigue estando ahí, es un tema maravilloso, como en García Lorca, pero también está un tema que me parece precioso y que lo he visto mucho en mujeres de hoy. Por ejemplo, las enfermedades mentales. Eso me parece que eso tampoco se dice. ¿Cómo si tantas personas sufren de depresión, de enfermedades, por ejemplo, de desórdenes alimentarios? ¿Por qué no se habla de eso? Luciana Cáncer lo hace y lo hace de una manera bellísima. ¿Por qué no se habla de temas? Ese es uno de los temas que me parece más hermoso. Y también, por ejemplo, Latinoamérica está siendo grande con las mujeres trans. Y creo que eso es bellísimo, el trabajo que se está haciendo a ese nivel de poder visualizar el cuerpo, la realidad, el dolor, las dificultades de una mujer trans. Creo que eso es esencial en lo que está aportando la literatura latinoamericana. Creo que también otro tema que desde la misma Gabriela Mistral y en la cual yo me incrusto, la naturaleza. Creo que los hombres hablan de la naturaleza de una manera muy distinta. Y no estoy hablando hombres, mujeres, porque, por ejemplo, en Colombia hay un autor hermoso que se llama Ignacio Piedrahíta y habla sobre los ríos, sobre el río Cauca, sobre el río Magdalena, y lo hace de una manera bellísima. Es un geólogo y lo hace de una manera fragmentaria, preciosa en su propio viaje, como literatura de viajes, pero digamos que las mujeres están aportando también desde Gabriela Mistral, están aportando esa visión de nuestra naturaleza, y ahí yo me incrusto, y ahí yo me siento como, ¡ay, este es mi terrenito, este es mi terruncho! Fantástico, María Adelaida, muchas gracias. Seguimos recibiendo mucho cariño de la gente. Caro Testa dice, recomiendo la lectura de Camila Sosa Villada. Total. Luis Alfonso González Hermosilla dice, notable. María Iris Escuerdiera dice, María Adelaida, tu misión es realmente inspiradora. Entre otros de los comentarios, ¿no? Iriarte, León, Isabel, maravilloso análisis, sobre todo en la crítica a la subalternización de los géneros, ¿no? Claro, adhiero completamente eso. Yo, que soy un amante de las cartas y de los diarios íntimos, adhiero completamente. Total, ¿no? Y, es una tristeza que se pierda. Es muy importante poder recuperar esos textos y poder analizar los diarios. Exacto. Te voy a llevar ahora a otro plano, María Adelaida, que es el de la pandemia. Yo creo que es algo importante de tratar, ¿no? Resulta imposible que no incluyamos una reflexión sobre la escritura de mujeres hoy, con la pandemia ya hace bastante rato, más de un año ya con nosotros, ¿no? Instalada. Sabemos que la realidad social cambió, ¿verdad?, drásticamente por el efecto del regreso a los hogares, ¿no?, especialmente para las mujeres, que muchas veces debieron volver a enfrentarse con un mundo doméstico del que históricamente han intentado salir. Por ejemplo, algunas cifras, ¿no? Un artículo publicado por ONU Mujeres señala que un estudio reciente en Brasil reveló que el 57% de las mujeres que pasaron a un régimen de teletrabajo reportaron la acumulación de la mayor parte de los cuidados de su hogar, mientras que en el caso de los hombres, el aumento de las tareas fue solo de un 21%.
Otra encuesta realizada en Brasil también indica que el 50% de las mujeres comenzaron a cuidar a alguien y el 72% afirmó que la pandemia aumentó la necesidad de atención y compañía por parte de familiares. ¿Crees tú que esto puede haber afectado la escritura creativa por parte de mujeres en los últimos 2 años? ¿Ha tenido algún impacto específicamente para ti, ya sea positivo, negativo? ¿Cuál es el balance que ves tú, María Adelaida? Bueno, esta es una pregunta súper amplia y me encanta también. Hay dos cosas que creo, Caro. Lo primero es la realidad de lo que mencionas sobre las cifras, ¿no? Las mujeres han sufrido enormemente, primero de excesos de trabajo de familia, trabajo laboral, en el cual se ha multiplicado su trabajo, pero también de abuso sexual o abuso de violencia familiar, también los niños, lo cual es bastante, o sea, es durísimo. Nosotros, mientras estábamos en Colombia, que vivimos el año pasado durante la pandemia, pues realmente había unas cifras escandalosas de violencia contra las mujeres y de la cual escribimos en el taller donde participo. Creo que, digamos, que la pandemia hizo que, digamos, el encierro tiene dos capas desde mi punto de vista y a nivel de la escritura. Por un lado, pone en evidencia esa violencia y hace como que encarcela, digámoslo, o encierra a la mujer que había encontrado la libertad, lo cual, porque al no ser permitida la salida, ¿cierto? Al no poder ir a trabajar, te toca depender de otro, ¿cierto? Al no poder ir a buscar tu trabajo, por ejemplo, si es una persona que trabaja como empleada doméstica o si trabaja en la calle vendiendo algo, pues yo creo que la violencia al no poder trabajar se vuelve todavía más fuerte, ¿cierto? En el sentido de que tienes que depender una vez más de otro cuando ya podías haber alcanzado tu propia libertad económica, que como nos dice o nos decía Virginia Woolf, es lo primero que necesitas, la libertad económica para poder escribir, ¿cierto? Pero por otro lado, la capa de la pandemia que también lleva al interior, ¿cierto? La capa del interior, y ahí va la escritura. Creo que muchas escrituras han llegado o dicen, lo he visto en varias conferencias, que dicen que realmente te vuelve a traer a ti mismo, al terreno de lo íntimo, a cambiar un poco ese ritmo acelerado, totalmente desenfrenado que llevábamos, de tráfico, de viajes, de múltiples viajes donde no podemos reflexionar, a parar y pensar y a valorar lo que tenemos. ¿Qué me ha dado a mí la pandemia o qué a nivel de escritura, Caro? Me ha dado un regalo inmenso, un regalo invaluable, o dos o tres, mejor dicho. Uno, me dio la oportunidad de estar en familia, muy íntimo, con otras 3 mujeres, con mi suegra, con mi mamá y con mi esposa, y eso fue un momento privilegiado en la vida, creo que el más grande que he tenido. Y segundo, a nivel de la escritura. A nivel de la escritura hay dos cosas muy importantes. Primero, que este mundo se vuelve realmente global. Entonces puedes ver una entrevista como esta desde el sur de Chile y estás en tu casa y estás viendo a una persona que tú admiras y dices, wow, ¿cómo puede ser? ¡Qué maravilla! O puedes ver a tus amigos en una conferencia o puedes ver una conferencia en cualquier parte del mundo y aprender de eso, y tu lenguaje también puedes escuchar. Si tú vives en un continente como, por ejemplo, en América como nosotros, donde solo está el español, oyes a otros en otras lenguas, creo que eso te enriquece enormemente, especialmente globaliza y de alguna manera da, ¿cómo puedo decirlo? Quita al que no tiene fondos económicos para viajar, le permite viajar. A los niños de ratón de biblioteca les permite viajar y conocer a otras personas. En Medellín, por ejemplo, a todos, ¿no? Y por el otro lado, el gran regalo son los talleres. Para mí, mi gran regalo de escritura de estos 2 años, y se lo agradezco a Claudia Ivonne Giraldo y a Manuela Gómez, es realmente la posibilidad de hacer talleres virtuales. ¿Qué es lo que estos talleres me representan a nivel de mi escritura, Caro? Representan un tejido. Yo me siento haciendo
un gran tejido, un gran quilt, una gran colcha de fragmentos, porque esa es mi escritura, es una gran colcha, y lo pensaba mucho cuando tú me preguntabas, ¿qué es esto, Malala? Pues mira, yo siento que la palabra tejer y escribir tienen una relación inmensa, pero lo que es más importante es que cuando yo tejo, lo que yo quiero de alguna manera es como crear lazos. Y eso es lo que ha pasado para mí en la pandemia. Y en este club de escritura que tenemos los viernes, que hoy nos encontramos y es una maravilla, yo he aprendido 2 cosas sobre la literatura de mujeres. Lo digo porque somos, no sé por qué, pero somos mujeres, ¿no? Y con Manuela lo mismo. He aprendido la empatía, he aprendido a valorar nuestros escritos desde el amor. Y cuando eso no quiere decir que no nos critiquemos o no digamos, oye, escribe esto, de pronto te suena más lindo así, de pronto suena mejor, te falta esto. Pero al mismo tiempo, desde la sanidad, los talleres de escritura han sido muy destructivos y de alguna manera siempre han impuesto un yo que es el tallerista y los otros que estamos acá abajo, y se acaban las voces, se apagan las voces. Esta pandemia me ha permitido a mí escribir en conjunto y es como compartir botones, patrones, como en la costura, como compartir y coger hilos. Es como realmente aprender cómo escribe otro, cómo hace su proceso de escritura. Y con Manuela he aprendido una de las cosas que más valoro en esta vida y es, mira, hacer zoom. Manuela dice que, Mary Oliver dice que de alguna manera la escritura lo que te ayuda, yo soy malísima fotógrafa, es hacer zoom, a llegar a poner en grande lo que tú quieres ver. Y yo creo que eso es lo que es mi escritura y eso es lo que me ha dado Manuela, de alguna manera la oportunidad de enfocarme y buscar mi voz. Y eso es lo que yo creo. Perdona si me fui muy largo. No, por favor, es un placer escucharte, muy inspirador. Yo creo que estamos todos de acuerdo acá, quienes te estamos escuchando, María Adelaida, todo lo que nos expresas, ¿no? La escritura como tejido, como una gran colcha. Claro, es hermoso, claro, ¿no? Es hermoso. Y el zoom resignificado, ¿no? No el zoom de la plataforma, sino que el zoom de acercarse como al detalle, al detalle. Exacto. Para ir terminando ya... sí, que se van a comer el chile, sí. O quisiera, la hora del almuerzo acá, quisiera referirme al último tema que tengo, que es la equidad de género, que yo creo que lo hemos ido abordando. De todas maneras, quisiera, María Adelaida, que poner tu trabajo como escritora y como académica en relación con la realidad de género en la que habitamos hoy, ¿no? Y ahí te quiero como comentar que en el informe de brechas de género del Foro Económico Mundial del año 2020, se reportó que la meta de alcanzar una verdadera equidad de género a nivel mundial estaría todavía a 99.5 años de distancia. Sí. Estas son cifras alarmantes, pero reales. Sin embargo, para el 2021 y producto de la pandemia, esta cifra ha aumentado 135 años. Quisiera saber tu opinión sobre este balance y si consideras que hemos avanzado en términos de equidad a nivel social, especialmente en Latinoamérica. Ay, Caro, esa pregunta es dura porque creo que hemos avanzado, claro que sí, que hemos avanzado, que, por ejemplo, ya muchas mujeres pueden estudiar, muchas mujeres trabajan, muchos hombres maternan, con sus esposas. Lo he visto en mi propia familia, lo he visto en mi cuñado que materna con su esposa o con su pareja más bien. Eso me parece que es un logro. Muchos hombres ya no solamente la mujer está a cargo de los hijos, sino que son los padres. Mi hermano, por ejemplo, es quien da de comer a sus hijos. Él trabaja, pero igual es el quien prepara la cena, las comidas. Creo que en ese sentido hemos avanzado, ya no solo la mujer tiene que hacer los quehaceres de la casa, pero creo al mismo tiempo que es muy difícil. ¿A quién se le cree todavía a nivel literario? Para que una mujer logre realmente ser creída,
necesita tener publicados muchos libros o ganarse un premio. Para que un hombre se le crea, necesita escribir un artículo, ponerlo, y yo no estoy hablando desde digámoslo así, desde la negación, es una realidad, ¿no? Es una realidad, hay más hombres que escriben, muchísimos más publicados, más hombres que publican, hasta lo que llamamos, digámoslo así, cuotas. Entonces, si hay una mujer en un trabajo es porque es una cuota para la equidad de género, pero, por ejemplo, en los mismos trabajos, por ejemplo, en las juntas directivas de mi ciudad, de Medellín, no de Vancouver, sino de Medellín y también de Vancouver. Por ejemplo, ¿qué dicen? Las juntas directivas ponen mujeres solamente para llenar una cuota, pero piensan que hay muchas mujeres porque trabajan como secretarias, pero no en altos cargos. Solamente en el momento en que esto empiece a ocurrir, va a haber una equidad de género, además de pago. Yo viví en un país donde la equidad de género existe, Islandia. En el 2005 salimos a una marcha con todas mis compañeras de universidad y con todas mis compañeras en que salimos a pedirlos, se salía a pedir para que las profesoras y las mujeres tuvieran, por ejemplo, el mismo salario que los hombres. Se hizo una marcha que era en un país de 370,000 personas, había más de 100,000 personas en esta marcha. Era increíble. O sea, en un país donde hoy en día existen leyes, mientras las leyes no cambien, Caro, pues yo sinceramente creo que es muy complejo. Entonces, pero creo que hay logros, ¿no? Ustedes tuvieron un logro mayor, que es tener una mujer presidente. Creo que hay logros en el sentido que personas como tú puedan estar en un cargo de jefe de investigación, pero aún así creo que hay un recorrido inmenso y que especialmente contra la violencia, contra lo que es, por ejemplo, el asesinato de mujeres. Yo trabajo con ODNs, trabajamos con violencia en Nicaragua, un país que tiene una violencia extrema en este momento, extrema, por ejemplo, contra los líderes sociales en Colombia. Es tristísima la situación con relación a la cantidad de mujeres y mujeres indígenas que se han asesinado. Entonces, creo que realmente falta participación especialmente y oportunidades. Muchas gracias, María Adelaida. Excelentes respuestas y estoy maravillada leyendo a todos en el chat que a Andrea Poblete, Paloma Domínguez, Diana Carrizosa están participando activamente de este espacio de co-creación, ¿cierto? Porque estamos pensándonos también y poniendo un tema que nos compete tanto a nosotras, ¿verdad? De cómo ir avanzando hacia una equidad de género, ¿verdad? Es tan importante, es algo tan básico, pero estamos tan años todavía de distancia de lograrlo, ¿no? Y para terminar, la última pregunta, María Adelaida, y pensando estrictamente en la realidad de la academia, sea latinoamericana o norteamericana, ¿cuáles consideras tú que son los principales retos que hay que superar en términos de equidad de género y cómo crees que podemos avanzar hacia una realidad más equitativa? En las universidades. En la academia, exacto. Claro, yo creo que lo primero es que hay varias cosas. Lo primero, abrir el canon, ¿cierto? Tenemos que abrir los cánones porque en la medida en que no leamos la realidad del otro, no vamos a poder acercarnos o no vamos a poder aproximarnos. Hay que abrir el canon a mujeres y a otras realidades, porque yo estoy cansada de pensar que los mujeres y hombres negras no escriben. Claro que escriben y escriben de manera maravillosa. Que los indígenas no escriben. Claro que existe. Y existe la literatura oral y existe la literatura escrita por indígenas, sea en Latinoamérica, sea en Canadá, sea en Estados Unidos. Esto existe. Entonces, y hay que abrirse a conocerlo. Creo que la otra forma de la equidad de género, y veía con todo lo que pasó en este momento con los niños indígenas en Canadá, y este es un momento de reflexión para mí profundo, de dolor profundo, y creo que todos tenemos que ser conscientes de eso, como la realidad de los indígenas en Canadá, donde en las escuelas
colonialistas, digámoslo así, que de alguna manera todos estos asesinatos a estos niños, o asesinatos no, pero tantas muertes de estos niños, creo que una de las cosas que yo oía a uno de los líderes indígenas más importantes decía, usted no se puede aproximar al otro desde la realidad suya. Y eso me parece hermoso. Usted tiene que acercarse, primero hay que hacer políticas reales. Si no hay una política en un departamento, no solo para llenar una cuota de diversidad, sino hay políticas reales que digan 50-50, es que no va a existir. Y 50-50 no significa que se tenga que poner a una mujer por mujer. No, hay muchísimas mujeres que son brillantes, pero resulta que es una realidad. Hay 2 hombres y una mujer en una entrevista y normalmente queda el hombre. Es verdad. Entonces, si no hay, como decía este líder social, políticas reales y segundo, acercarnos a los otros a través de su propia realidad. Es decir, cómo, claro, cosas muy sencillas que hace poquito leía en Instagram, cosas sencillas. ¿Cómo es posible que todavía no podamos hablar de menstruación? ¿Cómo es posible que todavía no podamos hablar de temas, por ejemplo, una mujer tiene, o de embarazo y que una mujer tiene que pasar cierto tema? No, en Islandia el padre y la madre maternan, entonces ambos tienen tiempo libre, ambos. Entonces, si Carolina Navarrete quiere tener un hijo, tiene que tener tiempo. Puede ser académicamente brillante y va a producir más. Lo mismo pienso, por ejemplo, a nivel, dijeron, por ejemplo, están tratando de poner una nueva ley con relación a la menstruación, de dar un día al mes. Es que el cuerpo biológicamente es distinto. Si un hombre supiera lo que es un cólico menstrual, Jesús mío, o sea, es que hay días que uno tiene que enseñar y se está muriendo. O sea, y yo soy una persona que nunca falta a su trabajo, pero esas son realidades, ¿no? Pero a nivel literario también, como profesor, hay que entrar a esta clase y acabar con una cosa que me molesta profundamente, Caro, en la universidad, con las figuritas, acabar con las figuras de el académico o académica. Detesto esta posición de el hombre o mujer que son las figuras académicas. No, hay que entrar a un salón de clase como profesor, como investigador en una conferencia, de una manera humilde, de una manera de escucha. Y eso es abrir la equidad de género. Cuando yo creo que yo te vengo y te digo, lindita, yo creo que, o te hago así, a ver, a ver, hermosita, o cuando te digo, como eres de inteligente y de linda, cónchale, hola, es que eres tan inteligente, pero eres tan linda. Creo que ese tipo de cosas hay que acabarlas de inmediato. Yo no le digo a un hombre nunca en ninguna reunión, ¿cómo eres de inteligente y de guapo? ¿Cómo estás de bueno? Perdón lo guache, pero ese tipo de cosas creo que son impresionantemente importantes para la academia, porque son las que existen. Todavía existen en no todo el mundo, porque por ejemplo en Norteamérica tienes que ser supremamente cuidadoso, pero a nivel del mundo y tienes que ser muy cuidadoso, pero aún así se salen en todas partes, se salen en los salones de clase, se salen en una conferencia, se salen en una reunión este tipo de comentarios. Creo que esto es la única manera de ir acabando con eso. Perdón. Wow, María Adelaida, qué manera de terminar este conversatorio. Yo realmente he quedado muy conmovida y creo que se ha transmitido a todos quienes están acompañándonos también, ¿no? Generar políticas reales, la apertura que se necesita, ¿verdad?, para hacer un cambio y una transformación profunda a nivel cultural, para avanzar realmente hacia la equidad de género, ¿no? La sororidad, la mayor cercanía y no plantearnos ante el otro desde lugares tan jerárquicos ni de tan verticales, ¿no? Sino que de apuntar hacia una cierta horizontalidad y poder mirarnos como somos, sin necesariamente mirarnos hacia abajo y tampoco que lo hagan hacia nosotros, ¿no? Eso son cuestiones muy, muy importantes. Sí, María Adelaida. Claro, te puedo decir 2 cositas que se me olvidaron y que creo que breve. Una, creo que también es esencial que, por ejemplo, una mujer que sale por ejemplo, a cuidar a su hijo después de la maternidad,
tenga la capacidad en la universidad, la confianza de su supervisor, por ejemplo, si está haciendo un doctorado, una maestría, inclusive si está haciendo solamente un bachillerato, una carrera, que lo apoyen a que vuelva, porque ahí es donde realmente se queda la mayoría de las mujeres. Llegan a posiciones de investigadoras, de alguna manera tienen un hijo y la dificultad de volver, eso no le pasa a un hombre. A un hombre no le pasa nunca eso porque esos 9 meses, muchas veces muchas mujeres se quedan sin poder volver a trabajar. Y lo otro es, se me olvidó, era la posibilidad de que tu pareja, porque también la academia es un asunto de parejas, que tu pareja esté abierta como la mía a darte el apoyo y de ser capaz de alguna manera de decir hoy por ti, mañana por mí, de moverse. Yo he visto a muchos compañeros que les ha tocado no poder seguir en su carrera académica porque su esposo tiene un puesto y si tiene un puesto y de alguna manera dejan su trabajo. Las mujeres dejan más fácilmente sus puestos que los hombres. Entonces creo que el poder tener un balance, creo que también es importante. Se fue Caro. Creo sin lugar a dudas, María Adelaida, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Quisiera también, bueno, ir terminando y leer, por ejemplo, el comentario de Andrea Poblete. Dice, esta pandemia ha permitido la creación de espacios de unión, pero ¿cuánta más sororidad se requiere para que las autoras alcancen los espacios que merecen en la academia, en las editoriales y en todo ámbito, ¿no? Sí, y Iris dice, en cuanto al Zoom, eres una maravilla en línea, mis estudiantes quedaron deslumbrados con todo lo que ofreces. Iriarte, Isabel León, Isabel del Pilar, Iriarte León dice, qué bueno poder escuchar argumentos tan lúcidos, da esperanza que la academia deje de ser tan recalcitrante, ¿no? Creo que necesitamos modernizarnos. Exacto. Olga Albarrán señala bravo. Luis Horacio Franco dice, fue muy confortante este conversatorio, ya lo creo, para mí también. Estoy muy agradecida a todos quienes nos han acompañado durante esta hora y cuarto, que ha sido realmente un regalo. Para mí ha sido maravilloso tenerte con nosotros, María Adelaida, y todos quienes han participado con sus comentarios. Señalarles también, por favor, que se suscriban al canal de YouTube de la Cátedra de Narrativas del Yo, porque seguiremos anunciando nuevos eventos y conversatorios tan interesantes como este, tan importantes y necesarios para ir avanzando. Te comento, María Adelaida, también que estamos en un proceso de una reformulación de nuestra Constitución en Chile. Por lo tanto, estos temas yo creo que son muy importantes y ir dialogando en torno a ellos, sobre todo en la equidad de género, la representatividad, que son temas que son necesarios en esta actualización o modernización, como tú bien dices, ya no quedarnos con esquemas antiguos, sino que ir también escuchando las necesidades de los tiempos, ¿no? Y también la representatividad de pueblos originarios, del género y de tantos aspectos que en este minuto precisamente estamos en un momento histórico en Chile, le cuento a María Adelaida y a quienes nos están escuchando de otros países, así que esta conversación sin duda tributa y contribuye a poner estos temas sobre la mesa y que ojalá también nuestros constituyentes nos estén viendo. Y si no, compártanles este evento, este video que va a quedar grabado en el canal de YouTube para que también puedan ir retroalimentando todas las posiciones que se van a ir reformulando, ¿no? Para avanzar, para que vayamos avanzando. Y me quedo con este tema también, con esta posición o esta esperanza que nombraban, ¿no? Quedémonos con esta esperanza de que realmente vamos a ir avanzando hacia cambios profundos y cambios que trasunten en nuevas miradas que puedan transformar muchos aspectos que necesitamos ir creciendo y educándonos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, María Adelaida. Por favor, si quieres dar algún... Pues primero, solamente antes de terminar y agradecerte profundamente por este espacio,
desde lo más profundo, así como la equidad de género, de raza, de todo lo que somos, yo quisiera simplemente que también no se nos olvide la naturaleza. Creo que esa constitución de ustedes tiene que tener como valor fundamental la naturaleza. Ese sur tan hermoso, ese sur que se parece a este norte, tiene que ser cuidado. Y yo creo que es esencial esa parte. Nosotros hablamos desde la mujer, hablamos desde la ecología, pero creo que es esencial. Llevo 12 semanas siendo mamá de un águila y pienso, si ese aguilucho no vuela, si ese aguilucho yo no lo cuido, si no cuidamos estos bosques, por favor, se pierde el símbolo de lo que es la libertad en Estados Unidos, su símbolo, su escudo, la naturaleza, los glaciares que vi en Islandia, la aurora boreal, las montañas. Creo que los bosques, esos animalitos, las babosas, creo que es esencial, Caro, y quería agradecerte profundamente por este espacio, por ser tan buena amiga, porque de alguna manera la conciencia de género también creció y ha crecido a tu lado con ese artículo sobre las mujeres de Chile, y creo que estoy profundamente agradecida con todo el colectivo de amigas que escribimos, y agradecerle a todas, a Inspiradas, a las escritoras, a Manuela, por realmente hacerme crecer durante este tiempo. Muchas gracias. A mis social sisters en Vancouver. Muchísimas gracias, María Adelaida, que creo que estamos bastante emocionados todos escuchando, y sí, el cambio climático está afectando profundamente la naturaleza y es un temazo que tenemos que hacernos cargo, y tanto en políticas como en el educativo, en la literatura, es un tema que sin duda nos está apelando directamente, ¿no? Y no atender a ello sería quedarnos ciegos, y en ese sentido tenemos que ir avanzando hacia despertar la conciencia también, a nivel general, y poder avanzar con medidas concretas y con aportes reales, ¿no? Así que muchísimas gracias. Leo algunos de los comentarios finales. Clara Escobar dice, felicitaciones a las dos, una linda charla. Muchas gracias, Clara. Sandra Barriales, muchas gracias por la charla, las dos. Es un placer escucharte, Malala, como siempre, un abrazo. Iriarte León, Isabel del Pilar dice, gran invitada, felicito la iniciativa de traer temas diferentes y establecer diálogos reales. Muchas gracias, Isabel. Gabriel Saldía señala, felicitaciones a Carolina y María Adelaida, muy valioso. Caro Testa dice, María Adelaida, tu generosidad es increíble. Comparto todos los comentarios, ¿no? Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias, querida María Adelaida. Dale las gracias también a Seba Bertoni de Vincenza, que está apoyándonos y ha hecho una edición maravillosa de este conversatorio con su generosidad. Así que muchísimas gracias a Seba, a todos quienes nos han acompañado en esta jornada. Por supuesto, a la Universidad de la Frontera, que ha hecho posible, una universidad pública estatal de Chile, de la región de la Araucanía en Temuco, la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, Vicerrectoría de Investigación y Posgrado, el Doctorado en Ciencias Sociales, y a todas las instancias que hacen posible que podamos realizar este conversatorio. Un abrazo muy grande a todos, todas, todes. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, así que manténganse atentos y atentas a las redes sociales, que estaremos anunciando nuevos eventos. Se viene en octubre un evento sobre distopía, literatura, ciencia ficción, que también va a estar interesantísimo en esta también necesidad de abrir el canon. Así que, bueno, con mucho cariño. También mencionarles que Revista Sur se viene nuestro lanzamiento la próxima semana, está maravilloso, con unas mujeres increíbles también, artistas que van a estar con nosotros, así que bueno, se vienen muchos eventos interesantes con la idea también de hacernos compañía en esta pandemia y tener gratos momentos de conversación y reflexión. Así que muchísimas gracias, un abrazo grande, María Adelaida, y todos quienes nos están viendo, cuídense mucho. Muchas gracias, Caro, y a la Muchísimas gracias.